Para el año 2019 habíamos dado una palabra para direccionar a la iglesia, que era activados y desafiados, y creemos que muchos hermanos fueron activados en diferentes ámbitos de su vida, ministerialmente, económicamente, y muchos fueron desafiados y se desafiaron a cosas mayores que no conocían. ¿Cuántos hermanos y hermanas fueron activados o desafiados este año? Levanten su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuánto el Señor respondió a esa activación que ustedes dieron? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Económicamente sé de muchos que Dios ha provisto. Parece mentira hablar de estos tiempos de esto, pero Dios ha provisto casa, auto, empresa, negocio, porque se han activado. Espiritualmente mucha gente que no estaba sirviendo al Señor se activó en el servicio y fueron desafiados a cosas nuevas. Pero como todos los años, la palabra que se da no es una palabra mágica, no es un amuleto, no es porque la repita muchas veces las cosas van a ocurrir. Es una palabra que direcciona, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con respecto a la palabra que se te va a dar? Porque una palabra profética no es nada en sí misma, sino Dios no te la habla primero y no haces algo y caminás en base a la palabra que se te dio. Por eso, querido hermano, la palabra que vamos a dar es una palabra a la cual tenés que trabajar sobre esa palabra y orar para que Dios te dé la capacidad de poder entender, discernir y caminar en pos de esa palabra. Con quedarte sentado esperando que las cosas pasen, no va a pasar. Miren, hace unas semanas atrás vino el profeta Matías Cisneros. Es un detalle simplemente. Y una de las palabras que nos soltó es que se iban a abrir las puertas y que Dios nos iba a proveer de vehículos sanitarios para poder trabajar en los operativos que hacemos en la calle. Yo recibí esa palabra y la creí en el nombre de Jesús, pero automáticamente empecé a llamar al Ministerio de Salud de la provincia, al Ministerio de Salud de la Nación, ver qué contactos puedo tener como para poder llegar, porque en algún momento Dios me va a abrir la puerta, porque sé que si me quedo sentadito no me van a caer del cielo los trailers médicos. Yo tengo que ir, golpear, y Dios me va a ir abriendo puertas. Tengo que trabajar sobre eso. Si Dios te promete algo, tenés que trabajar sobre eso y Dios va abriendo puertas. O sea, Johnny predicaba el día jueves que Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a guardar, pero se tuvieron que meter en el agua y el agua no se abría hasta que Moisés no se adentró al mar. O sea, algo tenía que hacer Moisés para que la mano de Dios opere. Y el primer mensaje que dimos este año, el primer domingo del 2019, hablamos del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, y Dios levanta a un líder, Moisés, para que ese pueblo salga, cruce el desierto y llegue a la tierra prometida. Pero claro, el contexto era 400 años de esclavitud, con lo cual había generaciones y generaciones que habían nacido y muerto en la esclavitud, con lo cual el 100% no sabían otra cosa que ser esclavos. Tenían mentalidad de esclavos y tenían conductas de esclavos. Había cosas que tenían que cambiar. ¿Por qué? Porque el gran desafío de Moisés y luego de Josué fue cambiar la mentalidad de esclavo por mentalidad de conquistadores. Porque el desafío no era sacarlo de Egipto, el desafío era que vayan y conquisten tierras. Para eso tenían que quitar la mentalidad de esclavo y transformar en mentalidad de conquista. Para que esto ocurra había muchas cosas que el pueblo tenía que hacer. Tenía que cambiar su forma de relacionarse con Dios, tenían que cambiar forma de pensar. Claro, 400 años es mucho tiempo para que una mente se estructure de esta forma. La mente de esclavo, Pablo la relaciona con niños espirituales. La persona que tiene mente de esclavo es persona que no ha tenido revelación. Cristo no se les ha revelado, entonces siguen con la mentalidad de esclavo. Según Pablo, el que tiene mente de esclavo es un niño espiritual. La característica de aquellos que tienen mente de esclavo es sufren, pero sin propósito. Se cansan y se desgastan fácilmente con lo que hacen. Critican, murmuran, creen tener la razón permanentemente. Buscan culpables a su situación. Siempre el error es el del otro. No se hace cargo de lo que hace. Así era el pueblo de Israel.
Mentalidad de esclavo, demandaba permanentemente, exigía, pero no hacía nada para que las cosas cambien. Querían que la situación cambie, pero ellos no hacían nada. Así era el pueblo de Israel, mentalidad de esclavo, exigiéndole a Dios permanentemente, y cuando Dios no respondía, se enojaban con Dios y se hacían otros dioses. Paradójicamente esto siguió sucediendo porque Pablo les dijo: yo vine con comida sólida para que coman, pensando que ya habían crecido y están tonterías todavía. Le tengo que dar leche porque no crecieron, son niños espirituales. Y más fuerte le dice, son carnales, porque tienen mentalidad de esclavos. Efesios 4:22 dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, o sea, saturado, ya no va más, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios quería sacarle esa mente de esclavo. Dios hoy nos dice: tenemos que despojarnos del viejo hombre, mentalidad de esclavo, y revestirnos de Cristo. Fíjense que esta palabra de esclavitud se habla a lo largo de toda la palabra de Dios, porque fue muy fuerte para el pueblo. Romanos 8:15 dice algo similar. Dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, nos está diciendo que cuando Él nos adopta como hijos, ya dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos. Y si somos hijos, somos herederos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el pueblo llega a Sinaí, que simboliza el encuentro con Dios. Estoy haciendo un repaso brevemente de lo que hablé el primer domingo del 2019. Y cuando llegan a Sinaí, Dios le proveía permanentemente de la comida, del vestido. Dios le proveía de todo lo que necesitaban para vivir. Pero ahí en Sinaí Dios le da leyes y mandamientos. ¿Por qué? Porque si iban a ser conquistadores necesitaban ley, porque sin ley no podían conquistar nada. Dios le da los mandamientos, le da preceptos y les da el tabernáculo. Y el tabernáculo es fascinante porque cada material, desde la primera estaca hasta la última tela, todo tiene que ver con Cristo. Todo se relaciona con Cristo. En el tabernáculo está el plan de salvación. Está la vida de Cristo aún en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una gran tienda. Las medidas son similares a este templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios dentro del arca. A través de la muerte de Cristo, ese velo se rompió. Y no tenemos que ir a un lugar santísimo para encontrarnos con Él, porque Él ya está dentro nuestro. Y desde el momento que Él entra a mi vida, Él me declara santo por medio de la sangre de Cristo. Ahora, el pueblo estaba cómodo ahí, pero el plan de Dios no es que ellos se queden en Sinaí. Ellos tenían que llegar hasta la tierra prometida, tenían que llegar a Canaán, pero ellos estaban cómodos ahí. Y para terminar con este breve repaso, Deuteronomio capítulo 1, verso 2, dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, o sea, Dios le estaba diciendo: hay 11 días desde Sinaí hasta la tierra prometida. En 11 días de camino llegaban. Sin embargo, demoraron 38 años. ¿Qué fue lo que lo hizo demorar tanto tiempo? ¿Por qué algo de 11 días demoró tanto tiempo? Por la mente de esclavo. Demoraron los procesos de Dios. Retardaron los procesos de Dios, los propósitos de Dios, por la incredulidad, por la falta de fe, por la queja, por la murmuración, por la desobediencia, por la soberbia, por no querer ser transformados, por no querer ser moldeados. Una y otra vez se quejaban y eso hacían que se retardase la promesa. Hay mucha gente que, como el pueblo de Israel, tiene promesa de Dios, pero no la alcanzan.
no la alcanzan. ¿Por qué? Por la queja, por la rebeldía, por la murmuración y por todo lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo. Lo único que tenían que hacer era ir a tomarla, porque Dios les dijo: vayan a tomar la tierra que ya les di. Tenían que ir a tomarla. Pero claro, no entendieron el tiempo, no tuvieron revelación para poder hacerlo. Miren, hermanos, Dios a lo largo de este año nos estuvo hablando en diferentes palabras y prédicas sobre que íbamos a empezar a entender los propósitos de Dios. Hay mucha gente que pasó por procesos muy duros y Dios nos estuvo hablando de que iba a llegar el momento que íbamos a entender los procesos que muchos tuvieron que pasar. Dios nos habló muchísimo últimamente de que Dios nos estaba preparando para que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, poder entender el tiempo que Dios estaba determinando para cada uno de nosotros. Gente que todavía no entendía diferentes procesos, Dios nos hablaba y nos mostraba que llegaba el momento en donde Dios iba a revelar los propósitos, ser entendido en lo que estábamos viviendo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de Dios: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas y con arco, de los hermanos de Saúl y de Benjamín. Si vamos al versículo 23 del capítulo 12, verso 23 dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, con él 3.700. Verso 29, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Y así sigue hasta el verso 32, que dice, verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que debía hacer y cuyo dicho seguían todos los hermanos. Este gran ejército conformado por hombres guerreros, valientes, cada uno aportaba su gran cantidad de soldados y guerreros con características especiales. Algunos eran diestros con la lanza, otros con la espada y otros con las flechas. Algunos eran diestros hasta con la honda y sabían tirar piedras con las dos manos. Yo no sé tirar piedra con una, imagínense, con dos manos tiraban piedra. Eran diestros, gente preparada para la guerra. 6.000, 6.700, 7.400, una enormidad. Cada príncipe aportaba su ejército. Y los hijos de Isaacar solamente aportaron 200, pero tenía una característica que los hacía sobresalir del resto. Solamente 200, pero sobresalieron del resto. Dices que eran entendidos en los tiempos. La gente que tiene revelación de Dios es gente entendida en los tiempos. Dios llamó muchas veces la atención al pueblo de Israel por su ceguera espiritual, por no entender lo que estaba pasando. Dios llamó y nos llama permanentemente la atención por la ceguera espiritual que padecemos, que no entendemos lo que viene. El pueblo de Israel no entendía el tiempo, por eso murmuraban e iban detrás de dioses y con mucha facilidad se frustraban. Los 200 de la tribu de Isaacar sobresalieron sobre el resto porque eran entendidos los tiempos. ¿Por qué? Porque estaban alineados, estaban en sintonía con lo que Dios quería decirles. Hermanos queridos, no hay cosa más maravillosa que poder estar en sintonía con lo que Dios te quiere decir. Porque si estás en sintonía quiere decir que estás en el propósito perfecto del cual Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Es ser entendido en los tiempos. Tener revelación de Dios con respecto al tiempo es saber que estás en la perfecta voluntad de Dios.
Los hijos de Isaacar tenían discernimiento en el espíritu y entendían los tiempos. La gente que no puede sintonizar con Dios, la palabra de Dios los llama inmaduros y niños espirituales. Ahora, ¿qué tiempos tenemos que discernir? ¿Cuál es el tiempo que tenemos que discernir? Primeramente, estamos viviendo un tiempo de gracia sobrenatural. Tiempo de derramamiento del Espíritu Santo y muchos la están viendo pasar, pero no lo entienden. Tiempo de predicar el Evangelio. Hoy como nunca la gente está deseosa de que alguien le traiga una palabra de vida. Y estamos perdiendo el tiempo. Ser entendidos en los tiempos es saber cuándo y cómo hacerlo. Que Dios se nos revele para que nos diga y que podamos ser entendidos en el tiempo que Él está marcando para la iglesia. Tiempo de prepararse, pero tiempo de tomar responsabilidades y hacernos cargos de las cosas. Ser entendido en los tiempos. Una característica de ellos dice que sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es entendida en los tiempos, que tiene revelación de Dios, sabe lo que tiene que hacer y no pierde el tiempo, no da vuelta en círculo, no anda probando de un lado a otro. Sabe lo que tiene que hacer, es efectiva en lo que hace. ¿Cuántas veces hemos perdido tanto tiempo por no saber lo que hacer? ¿Cuánta gente hace mucho tiempo viene a la iglesia y todavía no sabe en qué puede ser útil en las cosas del Señor? Sigue dando vueltas. Está esperando el tiempo. ¿Qué tiempo? Algún momento. Ese momento quizás no llegue, o quizás ya se te pasó. Y los hijos de Isaacar han entendido los tiempos porque influenciaban a todo el pueblo, porque decía que todo el pueblo hacía lo que ellos decían, porque tenían ideas claras, sabían a dónde iban. Ser entendido en los tiempos es tener revelación de que es el tiempo de que Cristo sea glorificado en nosotros. Los 200 de Isaacar se destacaban del reto. Miren, la gente entendida de los tiempos es la gente que tiene revelación, pero no desde lo místico, sino desde lo cotidiano, de que sabe tomar decisiones sabias y que sus decisiones siempre son buenas. Ser entendido. Nosotros por lo general nos equivocamos y nos chocamos siempre con la misma piedra. Ser entendido es no repetir errores. Ser entendido es consultar, tener la humildad de poder pedir ayuda. Ser entendido es ser enseñable, ser manejable. Eso es ser entendido en los tiempos. Hoy conté una anécdota que particularmente me llegó al corazón y me quebró en cuatro. Hace unas semanas estuve en Buenos Aires en la Comisión Nacional de Asiera, que es la institución que nuclea a todas las iglesias evangélicas de todo el país. Desde hace un mes soy parte de esa comisión nacional. Y en esa comisión nacional está un pastor al cual respeto y amo muchísimo y es un referente para nosotros, que es el pastor Pedro Ibarra. Pedro Ibarra es un hombre de Dios y hoy es referente en todo el país. De hecho, Carlos Anacondia se congrega con él. Hoy todos los pastores le consultan a él. Es un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Aquí desde el año 90 aproximadamente, tuvimos campamentos con Pedro Ibarra y fueron tremendo lo que ha pasado. Mis mejores y mayores encuentros con el Señor fue cuando Pedro Ibarra nos ministró. Y ese hombre, muy amigo de mi padre, un sabio, un filósofo, un hombre lleno de Dios. De hecho, en Argentina oramos por vos. En otro congreso que fuimos a Mar del Plata, se le pidió a Pedro Ibarra que orase por todos los ministros. Fue tremendo lo que pasó en ese momento. Pedro Ibarra se me acerca y me dice: querido, ¿cuándo va a venir a mi iglesia a ministrar? Le digo: Pedro, no lo haría nunca, me daría mucha vergüenza. No, quiero que le venga a enseñar a mi gente cómo es el trabajo en la calle que ustedes hacen, porque yo no sé hacer nada de eso y creo que la cosa es por ahí. Así que tenés que venir a enseñarnos cómo hacer. Hermanos, un hombre que hoy en este momento en su iglesia hay más de 10.000 personas, que tenga la humildad y la gracia de Dios de decir: che, ¿cómo lo hacen? Yo quiero aprender. Esa es una persona entendida en los tiempos. ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta y me dijo esto: porque si sigo con los cultos solamente, en algún momento me voy a secar.
Yo necesito que la iglesia esté en la calle. Es el tiempo de la iglesia en la calle. Y dice, yo no lo sé hacer y ustedes lo hacen muy bien. Esa es una persona entendida en los tiempos. Una persona que se adelanta a lo que viene. No espera las catástrofes, se adelanta a lo que viene. Estoy recopilando varios mensajes de todo el año. En el Congreso PUM, Dios nos habló muchísimo. Dios nos marcó fuertemente a través de hombres de Dios que vinieron. Y les compartí un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 12. No se lo voy a leer, pero habla de María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Betania era el lugar donde Jesús permanentemente pasaba a descansar. Era el lugar de reposo. Ellos eran sus amigos. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús llega a la casa de María y Marta comienza a hacer los quehaceres de la casa para atenderlo al maestro y María se quedó sentada escuchándolo? En esta oportunidad no era la casa de ellos, era la casa de Simón, una persona que había sido leprosa. Pero fíjense lo que pasa. Relata Juan que Jesús llega a la casa y había preparado una mesa. Y la palabra comienza 6 días antes de la crucifixión. Jesús era la última vez que iba a pasar por Betania antes de ser crucificado. Nadie lo sabía, nadie lo entendía. Pero en un momento, en plena cena, María se levanta y toma un perfume de nardo de mucho precio, aclara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el nardo era la forma de que uno ahorraba el dinero. Y dice, ese perfume estaba preparado para su boda. Era la moneda de cambio, el ahorro que ella tenía, el dólar blue que tenía guardado para su casamiento. Y dice que derrama el perfume a los pies del maestro. Nadie entendía lo que hacía. Nadie vio la jugada esa. ¿Por qué lo hace ahora? Si Jesús viene siempre, ¿por qué justo hoy hace eso? Porque María tuvo una revelación de Dios. Y en esa revelación se dio cuenta que era la última vez que el maestro iba a pasar. María tuvo una revelación de Dios y automáticamente fue entendida en los tiempos y dijo, es ahora o nunca. Este es el momento. Si no derramo el perfume ahora, ya no voy a tener más tiempo. Jesús dijo, déjenla porque lo está preparando para mi sepultura. O sea, hubo una conexión entre María y Jesús. Jesús dijo, ella entendió lo que pasa. Ella tuvo revelación que yo voy a ser entregado en pocos días. Esa revelación te hace ser efectivo y hacer las cosas justo a tiempo, ni antes ni después, justo a tiempo. María tuvo revelación del cielo. Nadie entendió lo que estaba pasando. Y muchas veces hay gente que hace cosas pensando que lo está haciendo bien, pero lo está haciendo fuera de tiempo. Y ya no es el tiempo. Las mujeres que estaban con Jesús, acompañándola en el ministerio, sirviéndole al maestro permanentemente. Cuando el maestro resucita, dice la palabra de Dios que ellas llegan al sepulcro con especias aromáticas y perfumes para perfumar el cuerpo. Y el cuerpo ya no estaba. Y un ángel le dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está acá, sino que resucitó. Acuérdense cuando les dijo. Ellas no tuvieron revelación. ¿Estaba mal lo que hicieron? No, estaba bien. Ellas fueron a servir al maestro, pero lo hicieron fuera de tiempo. Ya era tarde. ¿Cuánta gente está haciendo las cosas fuera de tiempo? Por eso no son efectivas. Le fueron a llevar perfumes a un pedazo de lienzo que quedó colgando. ¿Cuánta gente hay que pensando hacer las cosas bien, la está haciendo fuera de tiempo? ¿Cuánta gente está sirviendo a Dios en algún área, pero ya lo está haciendo fuera de tiempo? Porque Él ya no está más ahí. Miren, Gaby nos predicaba hace 2 domingos atrás sobre José cuando Dios le dice que su novia estaba embarazada. Dice la palabra de Dios que José pensó en dejarla en secreto para no infamarla.
¿Saben por qué lo hizo? Porque José amaba a Dios por sobre todas las cosas y pensó dejarla. Pensó que lo que hacía estaba bien hecho. Hasta que un ángel le dijo: no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que viene de ella viene de mí. Yo intervengo en esto. Y ahí recién Dios le habló. Saulo de Tarso perseguía a cristianos por defender a Dios, pensando que hacía bien las cosas. Y en un momento se le aparece Jesús y le dijo: ¿por qué me persigues? Te estás haciendo mal. Y dice que una luz lo encegueció y le dijo: maestro, ¿qué querés que haga? Ahí recién fue revelado. Querido hermano, la revelación te hace llegar justo a tiempo. Personas con revelación llegan justo a tiempo. Hay gente que están postergando servicio. Yo no sé cuánto tiempo vas a tener. Hay gente que está viviendo de glorias pasadas y se te pasó el tiempo. En el PUN se habló de las mujeres que no fueron a cargar su aceite pensando que ese aceite les servía. Ya era tarde, no tenían más aceite. Hay gente que vive de aceites pasados y ese aceite se te pudrió y no sirve más. Si no lo renovás, no te sirve para absolutamente nada. Por eso Jesús le decía a los fariseos: nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Ya está viejo, no sirve más. Tenés que renovarlo. Y hay gente que se quedó con lo viejo y vive de glorias pasadas. No es entendida en los tiempos. Lo que fue bueno antes quizá hoy no sea bueno. Hay una cosa que es innegociable, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso es inmutable. Pero hay formas, hay métodos, hay maneras de hacer las cosas que se quedaron fuera de tiempo porque no tienen revelación. Hay personas que pensando estar haciendo las cosas bien están fuera de tiempo y no tienen revelación de lo que están haciendo. Hay gente que dice: no, lo que pasa es que yo amo demasiado a mi esposa, por eso la cuido. Mentira, sos un controlador, sos un celoso. No entendés que Dios no se te ha revelado todavía. La persona que tiene revelación hace las cosas en el momento justo. La persona que tiene revelación entrega y no mide el costo. María, todo lo que tenía ella era el perfume, pero como tuvo revelación de Dios, se lo entregó a Él. ¿Cuánta gente, hermanos, si hoy estamos predicando acá, fue porque hubo gente que fue entendida en los tiempos? La iglesia de Calle Las Heras, el piso de la iglesia de Calle Las Heras, lo compraron mujeres que acompañaban a don Carlos Naranjo, que fueron entendidas en los tiempos y dijeron: esta tiene que ser la iglesia más grande de la ciudad. Hicieron lo que nadie hizo y dieron lo que no tenían para poder edificar. Fueron entendidas, fueron adelantados. Don Carlos Naranjo llegó a este lugar donde no había nada, pero él fue entendido en los tiempos, fue un adelantado y él se adelantó lo que venía. Ser entendido en los tiempos te hace acortar camino, te hace ser efectivo. Personas con revelación son entendidas en los tiempos, dejan de dar vueltas. Y ahí lo tenemos en pleno acto de derramar el perfume. Juan capítulo 12, verso 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por los 300 denarios y dado a los pobres? Esto lo estaba diciendo Judas, que era uno de los colaboradores, era el tesorero que tenía Jesús. Verso 7, entonces Jesús le dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura he guardado esto. Judas no entendió la revelación. Judas no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Judas no entendía que María estaba anticipándose a la muerte de Cristo. Las personas de revelación se anticipan en los tiempos. La gente que no tiene revelación no entiende nada, no se adapta a nada, es rígida, no puede cambiar. Y esto le pasaba a Judas. Hay gente que, como Judas, cuando Dios te revele algo, cuando Dios te revele modos de conducta que tenés que cambiar en tu vida, en tu casa, se va a levantar un Judas para criticarte y para boicotearte.
Siempre que recibas revelación, se va a levantar un Judas que no entienda lo que está pasando. La gente sin revelación critica, te boicotea, no hace ni deja hacer. Es gente que no tiene revelación. La gente sin revelación critica y desautoriza. Pero la gente de revelación es adelantada en los tiempos y acorta camino y trabaja en pos del propósito de Dios. Cuando Dios se te revele, vas a cambiar conductas. Judas criticándola delante del maestro, como si Jesús no supiese lo que estaba pasando. Porque Judas representa la religión, el estereotipo, las estructuras rígidas que no se pueden mover. Siempre se hizo así y no se tiene que cambiar. La gente sin revelación no puede entender que Dios se manifiesta a través de otro. La gente sin revelación no puede entender cómo este recién llegó y lo usa Dios más que a mí. La gente sin revelación no disfruta cuando Dios levanta a alguien. Al contrario, se amarga y va a hacer lo posible para que se caiga. ¿Por qué no fue este perfume vendido? Saben que la gente de revelación es gente que trasciende y deja marcas y deja huellas. Estamos acá porque un hombre con revelación como don Carlos Naranjo marcó huella. Y hoy la iglesia de los amores es lo que es, porque hubo un hombre que se adelantó al tiempo y fue entendido en los tiempos que venían. Después vino mi padre, otro hombre entendido en los tiempos, un adelantado. Se animó a comprar semejante monstruo cuando todos le decían que no, y Dios le dijo sí. Él entendió. Hoy tenemos el auditorio más grande de la ciudad. Alguien que se adelantó a los tiempos y le creyó a Dios. Gente entendida, gente con revelación del cielo. La gente con revelación nunca llega tarde. Tiene ideas innovadoras y afecta a otros. La gente sin revelación no entiende los propósitos de Dios. Hermanos, la gente sin revelación no puede entender que Dios derrame de su Espíritu Santo a alguien que recién llegó a la iglesia. En lugar de alegrarse porque Cristo es levantado. En una oportunidad estaba Juan el Bautista bautizando a decenas de personas. Era el hombre del momento, el profeta del momento. Y sin embargo, en un momento llegó Jesús. Y Juan le dice: yo no te puedo bautizar a vos. Y Jesús dijo: tranquilo, Juan, me tenés que bautizar para que todo esto se cumpla. Más tarde, los discípulos de Juan le dicen: ese que bautizaste vos está bautizando del otro lado. Miren lo que le contesta Juan. Juan capítulo 3, 28. Vosotros mismos, le dice a sus discípulos, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan estaba diciendo: mi corazón se alegra al ver cómo Dios usa a su Hijo, cómo Jesús es levantado. Yo solamente vine a anunciarlo a Él porque lo importante es Él. Dice: es necesario que yo me achique para que Él crezca. La gente de revelación disfruta cuando Dios utiliza a alguien y lo apoya y lo levanta aún más, porque la idea es que Cristo sea levantado. No se trata de persona, se trata de que Él sea levantado en tu vida, en mi familia, en el ministerio. Se trata de que Él sea levantado, porque si Cristo es levantado, no hay tinieblas que puedan gobernar. Cristo tiene que ser levantado. El agente de revelación levanta el nombre de Cristo por encima de todas las cosas. La gente de revelación se anticipa a los tiempos. La gente de revelación es efectiva. Y Dios se quiere revelar a su pueblo. Dios quiere hablarte en forma clara y audible. Por eso viene un tiempo donde Dios va a empezar a hablar a la iglesia. Si Dios se te revela,
no vas a perder más el tiempo. Le vas a encontrar el sentido a la vida cristiana. Vas a ser efectivo. Vas a trascender si Dios se te revela. Querida iglesia, si Dios en este año se les revela, no vas a pasar el año como todos los años. Algo va a suceder. Y vas a llegar a diciembre del 2020 y vas a decir: Dios se me reveló. Algo pasó este año. La cuestión no pasa con que levantes la copa y desees buenos augurios. Se trata de que Cristo se te revele y puedas entender lo que antes no entendía. Job no entendía los propósitos y los procesos y dijo: de oída te oía, pero ahora mis ojos te ven claramente. El ciego del estanque dijo: ahora puedo ver de lejos y claramente, antes veía borroso. Si Dios se le revela a la iglesia, vas a empezar a ver de lejos y claramente, y no vamos a anticipar lo que viene. Dios está levantando una iglesia que se anticipa a los tiempos. Dios levanta una iglesia que es entendida en los tiempos. Viene el espíritu de los hijos de Isaacar a gobernar la iglesia y vamos a ser entendidos en los tiempos que vienen. ¿Cuántos creen esta palabra? Viene, hermanos, vamos a ser pioneros en muchas cosas, no solamente por jactarnos, no pasa por ahí, sino para ser entendido y despertar a muchas ciudades que están dormidas en este momento y que Cristo no se les ha sido revelado. Hace 8 años recibimos con Gaby esta palabra de Zacarías capítulo 8, verso 18 al 23. Y dice: vendrán muchas naciones y pueblos vecinos a pedir ayuda, a preguntarle: venimos a buscar el favor de Jehová porque sabemos que Él está ahí. Y aún naciones poderosas van a venir en auxilio de ustedes. Esto lo recibimos hace 8 años y empezamos a orar para que podamos ser referentes en todo el país de lo que Dios nos estaba mostrando de una iglesia social. El año pasado me faltaron 2 provincias para recorrer la totalidad de la República Argentina, hablando en congresos multitudinarios de cómo la iglesia tiene que estar en la calle. Tuvimos la oportunidad de estar en julio en el Congreso Nacional de Argentina, Oramos por Vos, 1400 pastores representantes de todo el país, hablando de lo que es la iglesia en la calle. El libro de los 40 días de ayuno y de oración, que sale ahora en el 2020, varios de los devocionales está escrito por nosotros. Y las últimas hojas del devocional está escrito: el mejor es dar de la iglesia Dios es amor. ¿Cómo hay que hacerlo? Para que todas las iglesias del país el 30 de octubre en forma unánime hagan el mejor es dar, guiados por el protocolo de la iglesia Dios es amor. Hermanos, este es un tiempo. ¿Por qué les digo esto? Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque cuando recibimos esa palabra le dijimos: Señor, queremos ser entendidos en lo que viene. Queremos ser entendidos en los tiempos que vienen. Este año va a haber un evento multitudinario en la cancha de Vélez Sarsfield en el mes de abril. Se llama Descent, que es sacar la iglesia a la calle, capacitar a jóvenes para que estén en la calle. Y todo empieza con un acto de adoración. Hermanos, hace casi 2 años, todos los sábados, un grupo numeroso de adolescentes se junta a orar cuando nadie lo hacía. Y hoy hay un despertar en todo el país de los adolescentes buscando el rostro del Señor. Hace 2 años que nuestros adolescentes están buscando el rostro del Señor. Eso contagiaron a los jóvenes. Los jóvenes se están juntando todas las semanas a orar y buscar el rostro del Señor. Y desde hace un poco más de un año, una vez por mes, hacen una noche de adoración nuestros jóvenes. Fueron adelantados porque ahora se va a impulsar a partir de abril para que en todas las iglesias haya noche de adoración en las iglesias. Los jóvenes de Dios es amor fueron entendidos en los tiempos. Dios se les reveló y fueron adelantados. Por eso viene un año donde vamos a ser entendidos en los tiempos que vienen. Vas a ser efectivo, no vas a copiar moldes. Dios te va a hacer entendido en el tiempo, en tu familia, en tu economía, en todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos creen esta palabra? Pónganse de pie, por favor.